un corte de peso, el tío que no haya sufrido esa deshidratación, el estar sin comer, cómo funciona tu cabeza en ese momento, ¿tú cómo sabes qué decirle y que funcione? Claro, yo al final tengo una experiencia ya como muy dilatada, ¿sabes? Que al final son 9 años hablando con personas en cortes de peso, ¿no? Y al final ya te haces una idea, ¿sabes? Al final el psicólogo que se dedica a las adicciones no tiene que haber pasado una adicción necesariamente. Yo trabajo con trastornos de alimentación, anorexia, bulimia y tal, y yo no he pasado por un trastorno alimenticio, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es más tener este conocimiento, ¿no? De qué es lo que pasa por un deportista, saber escucharle, ¿no? Es que yo creo que es importante porque cada persona es un planeta y de ahí intentar guiarle. De todas formas, en el corte de peso como tal, tampoco te creas que hay una diferencia. Todo el mundo lo pasa mal, pero los síntomas, Sí, irritabilidad, hay obsesión por la patrones, comida, ¿no? obsesión por la comida, o sea, quiero decir, de hecho hubo un estudio, el estudio de Minnesota, donde se trabajó un poquito un estudio de qué les pasaba a las personas cuando las desnutrías, ¿no? Le ponían una dieta muy poco calórica Sí. para ver cuáles eran los síntomas y se repetían en casi todas las personas del estudio. Pues tenían ganas de matar a todo el mundo, lógicamente, porque tienen hambre y imágenes de obsesión por la comida, ansiedad, estrés, pues lógicamente, o sea, es que eso no puedes escapar, es un poco. Yo que eso tampoco te creas que les digo a los deportistas, por ejemplo, oye, avisa a las personas que tienes alrededor que esa semana no va a haber que te aguante, ¿sabes? Y que lo entiendan que no es un tema de ellos, de su personalidad, sino de que vas a estar estresado porque tu cuerpo te está pidiendo y te está mandando señales de que algo no va bien, de que tienes que comer y tal. Y luego intentar estar distraído el mayor tiempo que puedan, ¿sabes? Eso es lo que les digo yo. A partir de ahí hay un sufrimiento que hay que sufrirlo, o sea, no hay escapatoria. Es que al final los deportistas que se dedican a este tipo de deportes se basan mucho en instinto, ¿no? En ciertos patrones primitivos. Quiero decir, pueden dejar de ser irracionales en cierto momento. ¿Con eso cómo se lidia? O sea, ¿pero en qué sentido? ¿O aterrizado a qué? Mira, lo que hablábamos, por ejemplo, que en mitad de un combate hay muchas veces cuando el estrés se pone por encima Sí. bueno, del control que tú puedas tener sobre ello, al final estás tirando de instinto. Sí. Me pegan, pego, me Sí. pegan, pego. En un corte de peso, cuando estás deshidratado, cuando estás irascible, no procesas adecuadamente la información, ¿cómo trabajas tú con ese aspecto tan... pues eso, tan poco racional a la hora de darles consejos y que te escuchen? ¿Cómo consiguen quedarse ellos con esa información y interpretarla y sobre todo actuar en consecuencia? Ostras, tiene que ser muy difícil, ¿no? Muy buena pregunta. Esa parte instintiva, ese pensamiento fugaz de ¿y si esto sale mal? ¿Y si pierdo delante de mi gente? ¿Y si no Claro, consigo todo lograr? eso. Eso no se puede cambiar. Tú ahí no tienes acción. Tú, esa parte instintiva de nosotros, que cuando se va a enfrentar a una situación, estás en el gimnasio y de repente ves a uno nuevo y tú dices, ¡yuah! Este seguro que es campeón del mundo. No lo has visto ni moverse, pero tú dices, ¡yuah! Este es campeón del mundo, me va a asesinar aquí delante de mi gente, tal, no sé. Eso no se puede evitar, eso no es evitar. Que tú en un combate sientas un poco es que voy perdiendo, ¿qué tal? Eso no se puede evitar. Tú lo que puedes hacer es regularlo, reconducirlo, tener una serie de estrategias y de recursos que te ayuden a mantener un poco la presencia y no dejar que esas emociones, porque al final es como si tú vas en el coche y de copiloto está el miedo, ¿no? Y ya te dice, esa curva chunga, yo creo que tú no puedes cogerla. Encima está lloviendo, es que, y gente mirando la curva, y las gomas las tienes un poco lisas, y de gasolina, ¿cómo vas? O sea, va a buscar todos los mínimos detalles posibles para que tú no enfrentes esa curva. Y ahí está en cómo te comunicas tú con ese miedo para darle a entender que tú estás preparado para coger esa curva. Lo primero, entenderlo. Gracias por venir. Sé que estás aquí para que no nos pase nada. Es tu misión. Gracias por venir. Pero no te preocupes. ¿Te acuerdas todas estas curvas que yo he cogido anteriormente? Aparte, llevo entrenando estas curvas todos los días. Por lo tanto, oye, no sé qué va a pasar porque no soy adivino, pero sé que estoy preparado para coger esta curva. Así que confía en mí y quédate ahí. Por ponerte un ejemplo. Me he leído varias veces, además, un libro del Dr. Hawkins que se llama Dejar ir. Y habla un poco sobre esto. ¿Sí? De que nosotros tenemos a nivel interno un super yo, que es nuestro ego, que constantemente lo que está haciendo es tratar de ponernos trabas para meterse un poco en nuestra gestión emocional. Y que llega un punto que lo que tienes que hacer es dejar ir, coger ese sentimiento negativo y decir, bueno, siento pena, ¿la pena me va a matar?
no, a priori no. Bueno, pues afróntala, que forme parte de ti y ya se irá. Y es que me está recordando un poco esto que estás diciendo, el tratar de minimizar, ¿no? Todas esas cosas malas que tu propia vocecita te dice, ¿no? Sí, me parece muy curioso, Hugo, y estoy muy de acuerdo contigo, porque al final muchos de los deportistas, cuando intentan evitar o reprimir esa voz, es cuando se vuelve un problema. Y se vuelve más problema cuando tú lo entiendes que es un problema. Tú estás en la previa de una competición y aparece un pensamiento de, uff, es que no sé si me va a ir bien y tal. Y eso viene acompañado de una sintomatología. Sí, física. Claro, sintomatología física porque le estás mandando un mensaje al cuerpo de, uy, hay una amenaza. Y cuando tú sientes la sintomatología, presión en el pecho, vas mucho al baño, no puedes pensar con claridad, te ahogas un poco. Si tú te agobias por esto, ahora tienes dos problemas. El primero, que era el de, uy, a ver cómo va esto, y el segundo de, es que estoy sintiendo esto, me estoy Claro, sintiendo me mal, me voy a hago- bloquear. Claro, cuando tú entiendes que esa sintomatología es normal y esperable, y no solo, sino, ¿qué quiero decir? También positiva, porque te va a ayudar a rendir mejor, Ujú. porque ese miedo en parte es el que te dice, cuidado. O sea, tú imagínate ir sin copiloto en la curva, te matas, te matas, no frenas, ¿no? Hay que frenar. Lo que pasa es que hay que frenar cuando tú decidas frenar, no cuando el miedo, porque si es por el miedo no coges la curva directamente. Por lo tanto, ahí está un poco lo que tú comentas de mirar un poco ese miedo, normalizarlo, tener unos recursos propios, un autodiálogo que ayude a minimizar un poquito o a regular más bien ese miedo para que no implique un descenso en el rendimiento y para que una previa de una competición no tenga que ser lo más fastidioso del mundo, porque hay gente que lo pasa realmente mal, de incluso vomitar y tal, y verdaderamente te cambia. Es que a mí me da pena que muchos deportistas estén pasándolo mal y que no sepan que se puede trabajar, ¿sabes? Que a mí he habido deportistas que me dicen, joder, José, que lo pasaba fatal y ahora, oye, que no estoy aquí de risas y fiestas. Bueno, de Sí, risas y fiestas sí, porque yo les digo que hasta que bailen. A mí, yo me llevo muy bien con Jorge Climent Ujú. y ellos, las previas tienes que verlas, ¿eh? Eso Sí, es... sí, bueno, por suerte coincido con sí, ellos unas cuantas veces, es la sí. hostia. Estuve con ellos y con Franco antes del combate de Bare Knuckle en el que ganó el campeonato del mundo y es para verles. Buah, Son un show, los eventos que buah. montan en World con sus peleadores, es que literalmente se ponen a bailar. Es que se ponen a bailar. Y yo se lo digo mucho a los deportistas. Baila un poco, baila bachata, bailate algo, ríete con la gente, tal. Quita un poco esa sensación porque eso es inversamente proporcional al miedo. Tú no puedes estar preocupado y contento al mismo tiempo. Es verdad. No puedes estar disfrutando y agobiado. Por lo tanto, relájate, tómatelo con calma, disfruta esos momentos. Luego, cuando haya que ponerse serio y enfocado, te pones, pero no tienes que estar, los entrenadores, algunos, no, enfocado, tú todo el rato enfocado y ahí tal. Si el cerebro es un músculo. Cuanto más estés visualizando el combate sin parar, sin parar, sin parar, sin parar, lo único que haces es desgastarlo. Llegas cansado, llegas agotado. Ujú. Hemos hablado de que es importante asumir que tienes miedo y normalizarlo. Es también importante asumir a qué le tienes miedo, porque aunque el miedo sea algo muy genérico, algo que tiene todo el mundo, el poner el foco o el realmente que la preocupación que te lleva a ese miedo sí que puede ser muy subjetivo. Algunos, pues responsabilidad por lo que decíamos, porque tiene una familia que sustentar. Otros, yo qué sé, miedo escénico por toda la gente que les están viendo. Otros, bueno, hay peleadores que están invictos y tienen un miedo terrible a perder ese cero de su récord, que muchas veces parece que tienen ellos la responsabilidad en lugar del rival que tiene enfrente que ha perdido 15 veces. También es importante saber a qué le tengo miedo para empezar a trabajar con ello, o simplemente con decir, bueno, esta sensación está aquí, vamos a afrontarla y superarla, ya está bien. Es curioso, porque antes hablabas de algo interesante. El miedo siempre va a buscar la mínima grieta para poder meterse dentro de ti y hacerse grande. Y eso lo va a buscar donde sea. Si es porque es alto, es porque es alto. Si es porque bajito, bajito, pero está fuerte. Si es porque voy invicto, es que no quiero perder el invicto. Si es que vengo de derrota, es que no quiero volver a perder. Siempre va a haber un motivo por el cual el miedo va a aparecer y siempre está buscando esa grieta para hacerse grande dentro de ti, teniendo en cuenta que el miedo no quiere que compitas. O sea, el miedo no quiere que compitas, no quiere que vayas a una competición porque hay una posibilidad de que salga algo mal. Y luego, por supuesto, hay que atenerse a qué miedos son. Luego, cuando los pones bajo la lupa, te ves que no son tan potentes o tan argumentados, ¿sabes? Que es como, este es más alto, el otro era más bajito, y ya te enfrentaste a otro alto que te fue bien. O sea, como que luego te pones a hablar y a relativizar y luego ves que no tal. Pero el miedo más grande o el miedo que más suelen tener los deportistas, por lo menos con los que trabajo yo, es a defraudar. Que ese es Al más complicado. fracaso, ¿no? No al fracaso Ya como no al tal. fracaso en sí mismo, sino al fracaso, que la gente les vea como unos fracasados. Exactamente. Que fracaso verdaderamente, si tú lo has intentado y te has esforzado y te has subido allí, niño, eso para mí no va a ser fracaso en la vida, para mí personalmente. Pero bueno, independientemente, es verdad que muchos lo viven como tú comentas, con esto del fracaso, y que es esa sensación de decepcionar, Ujú. de que tú estás decepcionando a
tu entrenador, a tu equipo, o a tus amistades, o a tu familia y demás. Y eso sí que es verdad que se les hace un poco bola, ¿sabes? Y incluso yo entrevisté a Colombo en el podcast una vez y él dijo que le daba miedo hasta ir a sitios públicos, ¿sabes? Es que me da vergüenza, perdón, ir a sitios públicos. Fíjate, ¿sabes? Que en un sitio público Ostras, no es todo que el mundo va a saber que tú fuiste el que peleó, no sé, pero como tú te sientes así, ¿no? Tú te sientes decepcionado, tú proyectas en los ojos de los demás esa decepción y tú piensas que cuando te dicen, oye, tío, pues no hiciste mal combate, tú por dentro estás pensando, me miente. ya. Es mentira, hice una mierda de combate. Me lo está diciendo por adulador, ¿no? Eso me lo veo yo en trastornos de alimentación, que creo que es un ejemplo bastante bueno de cuando me viene una persona, una chica normalmente, que se siente gorda, ingre- para ingresar en el hospital por desnutrición y ella se sigue sintiendo gorda. Y da igual lo que tú le digas. A lo Ya. mejor esa chica se Que está no comiendo te una cree. hamburguesa y tú le dices, joder, qué buena pinta tiene la hamburguesa. Y ya la maquinaria, ¿no? Ese bichito que está por ahí, te está llamando gorda, cómo te comes esta hamburguesa, cómo se te ocurre. No, no, no. Por lo tanto, esa sensación de cómo nos vemos a nosotros mismos, la vamos a proyectar en los ojos de los demás. Y ese miedo a sentirme decepcionado conmigo mismo se traduce en me van a ver como que he fracasado, ¿no? Como tú decías antes, que me pareció interesante eso del fracaso.